una comparecencia en la que, como les llevamos diciendo toda esta semana, como dijo el propio presidente Barbón en una entrevista en El Matinal, en TPA la semana pasada, Asturias va a levantar las restricciones por coronavirus, restricciones en todos los sectores, en el sector de la hostelería, de los espectáculos, una vez que la pandemia se da por controlada en la región con esos menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Acaba de llegar el presidente del Principado a ese atril, también el director de Salud Pública, Rafael Cofiño, una comparecencia que está próxima a empezar. En cuanto tengamos sonido en directo de la sede de Presidencia, cuando comiencen a hablar los comparecientes, se lo mostraremos en directo. Parece que ahora va a ser el momento. La mascarilla dificulta un poco saberlo, pero ahora sí. Escuchamos al presidente Adrián Barbón. Gracias por la asistencia a esta rueda de prensa y gracias también por la retransmisión telemática de la misma, con lo cual saludo a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias que vayan a hacer un seguimiento de esta manifestación, de lo que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno, como corresponde, y que va en la línea de lo que venimos anunciando durante todos estos días. Parto de una premisa que me parece fundamental para explicar la situación en la que estamos. Estamos en una situación en la que no podemos decir que se ha vencido la pandemia, es decir, la pandemia no ha finalizado todavía, eso lo sabemos, la Organización Mundial de la Salud aún no ha decretado el fin de la misma y por tanto estamos en esa situación, pero para que se entienda de una forma gráfica, lo cierto es que en Asturias parece que por ahora la tenemos arrinconada, es decir, la tenemos contra la pared de una manera controlada, lo que ha hecho que desde el 20 de septiembre estemos en esa situación de nueva normalidad desde el punto de vista epidemiológico. Tocaba, por tanto, adaptar la situación y eso es lo que hoy ha hecho el Consejo de Gobierno de una forma seria y responsable. O lo que es lo mismo, que vamos a una situación de apenas existencia de restricciones en ningún ámbito, más allá de las que establece el Estado por obligación, como es el uso de la mascarilla en interiores o el uso de la mascarilla en exteriores cuando no se puede guardar la distancia de seguridad interpersonal. Eso viene establecido en una ley de rango nacional y, por tanto, no lo podemos modificar en Asturias. Pero todo lo demás, todos los demás sectores que dependen del Gobierno del Principado de Asturias, hacemos un avance pleno hacia esa normalidad. Y uno de los sectores fundamentales es el sector hostelero, todo lo que representa. Ahí lo que quiero decir es que finalizan todas las restricciones que existían hasta este momento. Los aforos son los propios del local, ya no va a existir un aforo de número de personas determinada que estableciéramos desde la Administración Pública, pero insistiendo siempre en medidas de cautela que tienen que mantener, en algunos casos van a ser obligatorias, que es el control de la ventilación o los medidores de CO2, va a haber casos en los que eso se impone como obligación, pero ahora ya sabemos que uno de los elementos fundamentales que explican y que nos deben de reforzar de cara al control de la epidemia para vencerla definitivamente es precisamente el hecho de que en los interiores haya una buena ventilación cruzada y que los límites de acumulación de emisiones de CO2, en los medidores de CO2, se mantengan por debajo de un determinado porcentaje. Priorizando siempre, y esto lo quiero recordar al conjunto de los ciudadanos de Asturias, siempre que se pueda, usemos espacios al aire libre porque son infinitamente mejor, ¿no? En lo demás, en lo deportivo, ya saben que se ha hecho una ampliación importante, que es que el 100% de aforo en los estadios deportivos al aire libre, el 80% encerrados. En la vida social esto facilita muchísimo el desarrollo de esa casi plena normalidad. En el ámbito escolar se van a publicar unas instrucciones que van a permitir, por ejemplo, que desaparezca esa vectorización de ese reparto por vectores que había en los patios del colegio para que los niños se puedan entremezclar y jugar, eso sí, con mascarilla cuando no puedan mantener la distancia de seguridad. Y en los diferentes ámbitos, el sanitario, el de salud, el de servicios sociales, hay algunas medidas que ahí evidentemente se van a mantener, entre otras razones, por cuestiones de protección, ¿no?, de las personas, porque estamos hablando de personas muy sensibles y me refiero especialmente a las residencias de mayores. Pero en general la idea fuerza a la que vamos, eso es lo que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno, que se va a publicar en esta tarde y que entrará en vigor a las 0 horas del sábado, es decir, mañana está plenamente ya en vigor esta nueva normativa, es que volvemos, que damos un paso fuerte y definido hacia esa normalidad. De hacerlo de forma responsable, insisto en esto, sabiendo que la pandemia, por desgracia, continúa, que la Organización Mundial de la Salud no ha decretado su final,
pero en Asturias hoy por hoy la tenemos arrinconada y tenemos que hacer un esfuerzo para que siga siendo así. Antes de dar la palabra al consejero de Salud y al director general de Salud Pública para que bajen más en detalle, sí que quería hacer alguna reflexión. Recordarán que hace ya más de un año y medio aproximadamente, comparecía en esta sala para la primera vez que me dirigí a la ciudadanía de Asturias, advertirles que entrábamos de lleno en una situación de riesgo, en una situación desconocida en nuestra historia, desde luego la más grave de la historia autonómica de Asturias, que ha supuesto muchísimos meses de batalla, y evidentemente en este momento quiero dar las gracias a todas las personas que han trabajado todos estos meses. Aunque la pandemia no ha finalizado, estamos en un estadio diferente y por eso es justo reconocer al personal sanitario, al sociosanitario, pero también a aquellos otros sectores, ¿no? El científico que nos ha permitido que la vacuna se haya convertido en ese arma tan poderosa. Por cierto, reivindico hoy nuevamente que quienes no se hayan vacunado que lo hagan, porque es fundamental que no quede nadie sin vacunar, ¿no? Pero también a las personas que mantuvieron los servicios operativos esenciales, ¿no? Las farmacias, por ejemplo, la policía o las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil. También los trabajadores y trabajadoras de los supermercados, del sector de la alimentación, de toda la logística, del transporte, de la producción, que permitieron en los peores momentos de la pandemia, aquel confinamiento que recordamos casi con horror, ¿no? Lo que nos tocó vivir, evidentemente eso supuso un mantenimiento de nuestra seguridad alimentaria y hay que reconocérselo. Las personas que limpian las calles, a las que han mantenido en todo momento y a todos los profesionales que han dado la cara durante todos estos meses duros y difíciles, especialmente los más difíciles que nos tocó vivir a finales del año pasado, pero que yo creo que demostramos ser una sociedad madura. Asturias estuvo a la altura. Yo lo decía aquel entonces cuando desde esta misma sala hacía un llamamiento al orgullo de la asturianía, al orgullo de ser asturianos, y planteaba esto como un reto de nuestra propia historia. Creo, lo digo sinceramente, que Asturias ha estado a la altura. Ha estado a la altura de lo que nos jugábamos, ha estado a la altura de lo que demandaba nuestra gente y desde luego aquí un reconocimiento. También a los niños y niñas, cómo no, a los chavales, que muchas veces se les ha querido criminalizar a los chavales y yo siempre he dicho que para ellos ha sido una etapa durísima en su vida porque se les ha robado parte también de ese desarrollo, y a nuestros abuelos y abuelas, a los abuelitos y abuelitas de Asturias, en los que el Gobierno de Asturias ha trabajado durante todos estos meses con la premisa fundamental de proteger su vida, su salud y su vida. En esta comunidad no se dejó morir a la gente en las residencias. En esta comunidad autónoma tenemos un orgullo colectivo y es que, con independencia de la edad, se ha luchado por cada vida y, si fuera necesario, estas personas, de la edad que fueran, 80, 90, incluso 100 años, accedieron a la UCI para salvar su vida. Eso es una grandeza de esta comunidad autónoma que tenemos hoy que poner en valor necesariamente. Iniciamos ahora una nueva etapa, como digo, una etapa que nos tiene que llevar a la normalidad plena, que es lo que queremos y lo que deseamos de corazón, ¿no? Yo, como presidente del Principado, quiero hacer ese reconocimiento a todos. Y quiero recordar algunas fechas. 29 de febrero, el día en el que hubo el primer contagio de coronavirus en Asturias, y el 11 de marzo, el día en el que falleció Abelino Uña, el primer fallecido por coronavirus. Según el registro del Ministerio, más de 2.000 fallecidos en Asturias por coronavirus. Según los datos nuestros, son bastantes más. En cualquier caso, el 11 de marzo es una fecha para nuestra historia. Y por eso también les quiero decir que el Consejo de Gobierno va a convocar todos los años el Día de la Memoria, en torno al 11 de marzo, en nuestro Tejo de la Alcordanza, en ese Tejo de la Memoria, para permitir que no olvidemos nunca lo que hemos tenido que afrontar, la pandemia más dura de la historia de la humanidad desde la gripe española, que fue en 1918. El periodo más duro de nuestra historia desde la Guerra Civil, en el caso de nuestra comunidad autónoma. Pero no puedo dejar de sentir orgullo, insisto, de Asturias y su gente. Así que quiero hacer este reconocimiento colectivo, aun sabiendo que todavía esto no ha finalizado, que nos queda tiempo por delante, pero que desde luego ahora vamos a entrar en una etapa mucho más normal, mucho más de recuperación y de esperanza. Y entramos en una etapa de reanimación económica, con datos que invitan a esa esperanza. Como decíamos, aquello de sin salud no hay economía, lo que hemos demostrado en Asturias es que con salud sí hay economía. Sí hay economía y hay empleo. Los datos del verano, los datos de la producción industrial, los datos que estamos viendo de impacto económico, de generación de actividad,
demuestran que en Asturias, que lo tuvimos claro, salvar vidas, proteger la salud, especialmente nuestros abuelitos y abuelitas, fue el mejor camino, el más valiente, el más decidido para recuperar esta economía y reanimar y crear empleo, especialmente pensando en los sectores más necesitados. Consejero, antes de dar la palabra, quiero agradecer y personificar en el conjunto del Gobierno de Asturias el trabajo de todos estos meses y de forma particular en el consejero de Salud, en el director general de Salud Pública, porque me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho, me siento muy orgulloso de haber sido capaces de asumir las críticas, me siento muy orgulloso de que tomáramos decisiones valientes, por dolorosas que fueran, sabiendo que eran necesarias para proteger la salud, que hemos sufrido seguramente un desgaste de nuestra figura y de nuestra tendencia electoral, seguro que sí, pero tenemos la conciencia tranquila de que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho pensando en Asturias y los asturianos y asturianas. Así que, consejero, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Tal y como acaba de expresar el presidente, se puede decir que iniciamos hoy una nueva etapa. Tras la actualización de los datos correspondientes al día de ayer, Asturias suma un total de 18 días en nivel 0 de riesgo por COVID, lo que se denomina en el documento del semáforo publicado por el Ministerio, que compartimos en todo el país, la situación de nivel 0 de nueva normalidad. A día de hoy, en el Principado, se presenta una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 15 casos por 100.000 habitantes, 5 por 100.000 habitantes en la última semana, tasas que en el total del país ascienden a 49 y 20 respectivamente. En cuanto al porcentaje de positividad, en la última semana es menor del 1%, como sabéis, y en relación con la ocupación hospitalaria supone el 0,66% de las camas de hospitalización convencional y el 2,1% de las potenciales camas de UCI ocupadas por pacientes en relación directa con el COVID. Además, como ya hemos visto desde el inicio de la vacunación, otro de los elementos clave en la evolución favorable de los indicadores de transmisión y asistenciales es el elevado número de personas que están vacunadas en nuestra comunidad. Aproximadamente un 85% de la población total ya tiene las 2 dosis, si nos referimos a la población diana, es decir, a los que está indicado, ¿no?, por encima de los 12 años, este porcentaje asciende a más del 92%. Información, por supuesto, tenéis acceso en las páginas de Astursalud, en la del Observatorio y en la de Coronaweb del Principado. Ante esta mejoría, y sin olvidarnos que continuamos en pandemia, la vuelta a la normalidad requiere de responsabilidad y, como no, de prudencia. La gestión de esta pandemia está siendo un trabajo en equipo, un gran equipo, donde todo el mundo tiene su papel. Recientemente, en el interterritorial presencial que hicimos monográfico sobre atención primaria, pues la verdad es que muchos consejeros y del Ministerio nos preguntaban, ¿no?, cuál era el secreto de Asturias para tener estos datos, y yo siempre les recordaba que aquí todo el mundo, absolutamente todo el mundo, había colaborado y que si hay algún secreto no es ni más ni menos que ese. Ante esta mejoría, y sin olvidarnos que continuamos en pandemia, la vuelta a la normalidad requiere de responsabilidad y de prudencia, como os decía. La vacunación es un pilar fundamental en la gestión de la pandemia, ha contribuido a mejorar la situación epidemiológica y, por tanto, permite adoptar nuevas medidas, que son las que hoy hemos propuesto al Consejo de Gobierno y hemos aprobado. De esta manera, en los centros de atención primaria, en las consultas de pruebas de los centros de atención hospitalaria, se posibilita ya a una persona acompañante, eso sí, respetando siempre el horario de citación, así como las medidas de seguridad establecidas en las salas de espera, por lo que se insiste en su puntualidad. En el caso de los pacientes que se encuentran hospitalizados, también se permite el acompañamiento de una única persona. En cuanto a las visitas, estas se realizarán por tramos horarios. Con el ingreso del paciente al acompañante se le entregará una tarjeta identificando la unidad en la que se encuentra hospitalizado y las franjas horarias en las que se autorizan las visitas. En el caso de pacientes pediátricos altamente vulnerables, cuidados paliativos, posoperados en las primeras 24 horas del posoperatorio, mujeres durante las consultas necesarias por el embarazo, además del parto o el posparto, entre otros, el acompañamiento será permanente en todos los dispositivos siempre que no cuenten con ningún síntoma respiratorio o fiebre, por supuesto. Asimismo, en los puntos de acceso no será necesario la toma de temperatura.
es obligatorio el uso de la mascarilla. En los asientos de las salas de espera se mantendrá una separación recomendable de un asiento entre usuarios que no pertenezcan al mismo núcleo familiar, que se indicará en la cartelería para que todo el mundo esté bien informado. Se dejarán de estar señalizados los asientos tal y como los vemos actualmente. Además, hoy en el Consejo de Gobierno se han aprobado, además de estas instrucciones del Servicio de Salud, se han aprobado nuevas medidas que nos acercan a esta tan ansiada normalidad. Así, en los establecimientos con espacios interiores se podrá desarrollar la actividad con el aforo máximo permitido en su licencia de apertura. El uso de la mascarilla es obligatorio, lógicamente, en estos locales en el interior, tal y como establece la ley nacional. Además, en estos locales con espacios interiores que por su actividad no puedan mantener el uso de mascarilla de forma permanente, deberán o bien tener medidores de CO2 asegurando una buena ventilación o, en su defecto, mantener esa distancia de 1,5 metros de seguridad entre no convivientes. Asimismo, se mantiene la obligatoriedad de medidores de CO2 en aquellos establecimientos en los que hasta ahora se había regulado, por mencionar alguno, locales de ocio nocturno, discotecas, locales de juego y apuestas, por poner unos ejemplos. En el Consejo de Gobierno también se ha acordado la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda garantizar la distancia de 2 metros, tal y como ya estaba vigente, y también la prohibición de fumar en las terrazas en cualquier establecimiento se mantiene también. Estas dos medidas son aplicables para el uso de cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, de pipas de agua, cachimbas o asimilados, cualquier otro. Además, la ciudadanía debe recordar que, con carácter general y sin perjuicio de las normas, actos o protocolos específicos que se pudieran establecer, toda la ciudadanía deberá de continuar adoptando medidas básicas de seguridad e higiene. Me refiero a respetar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros siempre que sea posible. Se recomienda, en la medida de lo posible, que las actividades de interacción social sean prioritariamente en espacios abiertos o bien ventilados. En este sentido, se aconseja evitar espacios cerrados con aglomeraciones o mala ventilación. Estamos hablando de mantener medidas de higiene de superficies adecuadas, cosas que a estas alturas estamos todos acostumbrados, pero que debemos de seguir poniendo énfasis en ello, puesto que son medidas básicas que tienen que mantenerse. En cuanto a eventos deportivos, como nos había adelantado ya el presidente, los multitudinarios, estamos refiriéndonos sobre todo a la Liga de Fútbol Profesional o a la ACB de baloncesto, se amplía, tal y como se había anunciado y se aprobó en el interterritorial con vigencia durante todo el mes de octubre, el 100% de aforo en los recintos abiertos y el 80% en instalaciones cerradas, eso sí, con medidas especiales que garanticen la seguridad de todos los asistentes. Estamos hablando de lugares en los que se va a juntar mucha gente. Estamos hablando de miles de personas, por lo tanto hay que mantener unas medidas mínimas que se han adoptado de manera acordada en toda España. El uso de la mascarilla, por lo tanto, tiene que ser obligatorio durante la permanencia del encuentro deportivo y, por ello, para no quitar la mascarilla, no se permite durante el mes de octubre ni comer, ni beber, ni fumar en los estadios. En cuanto a los entrenamientos, serán preferentemente sin público. En todo caso, tendrán que respetar los mismos aforos que las competiciones que comentaba. Estas medidas se publicarán a lo largo del día de hoy en un boletín suplementario y tendrán vigencia a partir de las 12, de las 0 horas de esta noche, hasta el 31 de octubre, el caso de las medidas deportivas que estábamos comentando. Yo creo que ahora, como decíamos, a partir de ahora hay un antes y un después. Esto nos va a posibilitar algo que todos necesitamos, que es centrarnos en la recuperación y, tal como decía el presidente, este avance lo podemos hacer gracias a que en Asturias todas las personas cuidamos de todas. Cedo la palabra al director general de Salud Pública, Rafael Coufiño, y quedamos a su disposición para las preguntas que tengan. Presidente, consejero, buenos días a todas y a todos. No me extenderé especialmente mucho y pasaremos luego, si eso, al turno de preguntas y comentarios, pero sí me gustaría hacer alguna intervención previa un poco para
para señalar lo que es un momento importante en lo que es este ciclo de pandemia, ¿no? Se cumplen 581 días del primer caso, se cumplen 581 días de lo que fue una semana muy complicada, muy compleja de toma de decisiones, de un viernes muy complicado, el 13 de marzo, donde tomamos medidas de cierre de sector y anticipándonos a lo que ocurrió luego con la declaración de estado de alarma el 14 de marzo. Y pase lo que pase, y con independencia de cómo evolucione la pandemia en los próximos días, en los próximos meses, y sin triunfalismos, pero tampoco sin derrotas, sí que comenzamos un ciclo nuevo en la situación de la pandemia. Y como director general de Salud Pública sí me gustaría exponer algunos puntos que creo que son significativos antes de pasar a perfilar más estas medidas en las que nos encontramos, ¿no? En primer lugar, es un recuerdo por parte de Salud Pública de todas las personas que han fallecido, de todas las personas que han perdido seres queridos y de todas las personas que han pasado por diferentes dificultades en la pandemia o en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Nuestro objetivo como Salud Pública es trabajar y velar por la salud desde una perspectiva de desigualdades, y día a día tenemos que reevaluarnos para tratar de mejorar esa atención de salud basada en las personas con más dificultades o con más diferencias de salud. El segundo mensaje es que, aunque los datos que vamos a exponer y la noticia que damos es francamente positiva, queremos dejar el mensaje de que Salud Pública va a seguir vigilando y va a seguir manteniendo una conducta con la máxima tensión como hemos mantenido hasta ahora, pese a que el escenario sea favorable, para tratar de evitar y anticiparnos a posibles situaciones de futuro, con la COVID o con otros problemas transmisibles o no transmisibles de enfermedad. En este sentido, es una buena noticia que esta misma semana se comienza la tramitación del anteproyecto de la Ley de Salud Pública de Asturias, que es un proyecto de gobierno que trata de una forma valiente de generar una estructura sólida, estable y eficiente de salud pública para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Es el momento, aquí y ahora, de plantar las bases de una estructura de salud pública fuerte y sostenible para lo que pueda ser problemas de salud en el futuro. En ese sentido, también quisiera agradecer, como suelo hacer en las ruedas de prensa, pero teniendo en cuenta que hoy es especialmente un momento muy significativo, a todas las personas significativamente de mi equipo de salud pública que han trabajado en la pandemia, y aunque son muchas, sí me quisiera dar dos nombres de dos personas que han estado desde ese primer día hasta ahora trabajando de forma continua, que son Mario Margolles e Ismael Huerta. Y también me gustaría reseñar dentro del equipo directivo, de todas las personas que trabajamos en el equipo directivo, con el consejero liderando el proyecto, al equipo de Concepción Saavedra y Alejandra Fuello y todo el equipo del SESPA, porque, y lo digo con plena conciencia, no sabemos bien toda la suerte que hemos tenido y tenemos de tener a Concepción Saavedra como directora gerente del SESPA en una situación tan complicada como la que tenemos ahora mismo. Finalmente, pasar un poco a las medidas, ¿no? Como ya se decía, el escenario de medidas que planteamos ahora mismo son por dos circunstancias. Una es porque llevamos desde el 19 de septiembre en un escenario de transmisión controlada. Tenemos una situación en verde, en nivel cero, en indicadores asistenciales y en indicadores de transmisión. Y, en segundo lugar, también el escenario de medidas viene regulada por el marco estatal, que es la Ley 221, donde se regulan todavía algún aspecto relacionado con mascarillas, que no es una regulación autonómica, sino estatal. Y en este sentido, la norma, que ya ha explicado bastante bien el consejero, yo creo que ya ha detallado bastante, se plantea una norma muy sencilla donde se vuelve a una regulación normal de casi toda la actividad. No hay una regulación por sectores y el único planteamiento que queda marcado es el uso de mascarilla en interiores, y en aquellos espacios de interiores donde no se puede usar la mascarilla, o bien una regulación mediante distancia o bien una regulación mediante los medidores de CO2 para mantener los niveles de ventilación adecuados. Se mantiene la obligatoriedad en cuanto al tema de mascarillas, de medidores de CO2, en los sectores que ya estaba regulado en el momento actual, que son discotecas y locales de ocio nocturno, establecimientos y locales de juegos y apuestas, aquellos establecimientos de hostelería y restauración donde va a haber grandes eventos, y en cualquier tipo de sector, tanto deportivo como cines, teatros, en los que se permita comer y beber y que suponga quitarse la mascarilla en un momento determinado, ¿no? Entonces, espacios interiores donde se quite la mascarilla en un momento determinado, o distancia, o medidores de CO2. Los aforos es el aforo máximo permitido actualmente en la licencia de cada uno de los sectores. Se mantiene la regulación relacionada con el tema del tabaco,
E insistimos en los principios básicos de protección, que es algo que nos tiene que quedar de la pandemia y que son principios básicos de salud pública, que es el tema de espacios poco hacinados, espacios con pocas personas, espacios bien ventilados, mantener las medidas de aislamiento en el caso de tener síntomas. Esto es muy importante. O sea, ante síntomas respiratorios, la actuación tiene que seguir siendo la misma que tengamos hasta ahora, aunque tengamos menos incidencia. Consulta centro de salud y valorar el tema de realización de la PCR y aislamiento hasta tener un resultado. Esto es algo que no tenemos que perder de vista, y el tema de higiene de manos, que sigue siendo un elemento fundamental en cuanto a esto. Señalar también que esto aparecía en todas las normas, pero que la inspección de aquellos sectores donde pueda haber un brote significativo, una vez que se establezca la vigilancia por parte del equipo de rastreadores o la inspección correspondiente, en caso de notar alguna incidencia significativa, tendría la sanción correspondiente, que ahora mismo ya viene estipulada en las diferentes normativas que fuimos sacando. Y creo que básicamente eso sería un poco el mensaje global. Bien, vamos a ver a las preguntas.